Hoy es sábado, 14 de enero del 2012. Vamos a estar orando, Padre, le pedimos que esté bendiciendo, como estamos hablando de la falta de culto, este día que hemos puesto el sábado para aprender un poco más, aparte del domingo, que quería también poner los miércoles, para avanzar un poco más en el libro de Romanos. Pues hay muchas cartas para avanzar, Efesios, Gálatas y Hebreo, que son cartas que son un poco complicadas, que necesitamos entenderlas. Y ya aceptando esta alabanza, que es de un grupo de 1980, de un coro, o sea, bautista, que ya no quiero que nos salgan más, ¿no? En un grupo que se llama bautista, que ya no debe existir. En esa época se tocaban en cassette. Así que se llama Eres Bello, y ya no vamos a cantar un himno, sino es una alabanza que se llama Te amo Jehová. Y ya sí. ¿Me acompaña Carito con la armónica? Te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Es tuyo y la fuerza de mi salvación. Alto refugio, invocaré a Jehová. Eres digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. De mi salvación, alto refugio, invocaré a Jehová. Eres digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, estábamos estudiando el libro de Romanos, pero como venía diciendo en los estudios anteriores, para poder entender algo que vamos a ver mañana, que es en Romanos 3, que íbamos a ver, o sea, en Romanos 3 estábamos viendo, mejor dicho, pero en Romanos 3 íbamos a llegar a una parte donde dice... En el 25 íbamos a llegar, pero no llegamos, pero yo me voy a adelantar para que cuando lleguemos al 25, mañana podamos entender lo que ya vimos hoy. Entonces el día de mañana yo les dije, ¿te acuerdas lo que vimos ayer? Dice esto, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mañana vamos a ver en Romanos 3:25, ya quedamos en una parte, pero vamos a
el 22, pero vamos a llegar al 25, y espero que a base de este estudio que vamos a tener el día de hoy, mañana podamos entender cuando yo diga qué es la propiciación, diga, ya lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a hacer una pequeña introducción que no iba a hacer, pero le voy a hacer. ¿Qué ha pasado en el pueblo de Dios? En el pueblo de Dios ha pasado que el pueblo de Dios ha perdido parte de la memoria y lo que es el sacrificio de Cristo. Hoy no se habla mucho de lo que es la cruz, la sangre y el perdón de pecados, la expiación, la redención y la justificación. Son doctrinas de la gracia que se han, por decir, escondido al costado del púlpito, ¿no? Porque eso asusta a la gente y trae miedo a hablar de un juicio. Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Dios perece por eso, porque no tiene memoria. ¿Qué es lo que no tener memoria? O sea, Satanás se encarga de que el pueblo de Dios vaya perdiendo la memoria, y al perder la memoria pierde el pueblo de Dios la identidad. ¿Por qué? Porque él va escondiendo todo eso y va haciendo que el Evangelio no resplandezca. Y hoy presenta un Jesús de la prosperidad, un Jesús en la iglesia que sana, un Jesús que te va sanando. Si tenés una enfermedad vas a ser sano, Dios sana, pero ya juegan ya con que ordenando a Jesús, y ese es el momento. Por eso el día de hoy me gustaría ver qué decía en el Antiguo Testamento, y para eso vamos a ir a Levíticos. Que está basado esto en Romanos 3:25, está basado, que todavía no llegamos. En los estudios que estamos viendo los sábados y domingos quedamos en Romanos 3:22, pero vamos a llegar a Romanos 3:25. Por eso me quería adelantar yo para cuando yo diga mañana qué es el día, qué es la propiciación, y ya tengan una idea. Entonces, para hacerlo más rápido el estudio, vamos a hacer así, porque si no, no lo vamos a terminar en el día de hoy. Y es muy largo. Para Levítico 16 lo he dividido en varias partes, para que se pueda llegar a entender. O sea, en capítulos. Versículos del 1 al 4 vamos a ir viendo, y después voy a ir adelantando así, y voy a ir explicando por cada pedacito de versículos. Después, si lo quieren, o lo querés estudiar aparte, todo Levítico 16 estaría bueno. Pero si no, no lo podemos terminar, porque Levítico 16 se va a dar cuenta que tiene 34 capítulos. O sea, versículos, digo. Versículos. Y no lo vamos a poder terminar tan rápido en una hora. Así que vamos a tratar de verlo. Y tiene como subtítulo el día de la expiación. Ahí. ¿Qué pasó? En los versículos anteriores, o sea, en los capítulos anteriores, ¿qué vemos? Vemos que los hijos de Aarón, o sea, ellos murieron. No sé si más o menos tienen la idea de alguno, o sea, de ellos. O sea, no tenemos para hacer un estudio exegético, o sea, texto por texto, porque no vamos a terminar más. Pero Nadab y Abiú, o sea, ¿qué pasa? No se acercaron con un temor santo y una reverencia santa a Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Fueron consumidos. Eso trajo gran tristeza a su padre Aarón. Eso pasó en los anteriores versículos, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver en este capítulo es la institución, o sea, anual del día de la expiación, una vez al año, del día de Yom Kippur, donde los judíos venían de todas partes y se festejaban, o sea, el día de la expiación. Vamos a en sí ver eso, quién estaba encargado, que era el sumo sacerdote. Acuérdense que esto es un poco, no de ser que es un poco difícil, pues tenemos que orar para poder entender esto, porque es un poco complicado, ya que el Antiguo Testamento, o sea, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que a la luz del Nuevo Testamento podemos llegar a entender. Antes era un poco difícil, ¿no? Pero en los versículos 1 al 4, entonces nosotros vemos qué pasa. Que Dios, o sea, le pone, o sea, una fecha de hecho para Aarón para poder, o sea, para festejar, ¿no? O sea, el día de Yom Kippur una vez al año. ¿Por qué? Para mostrarles, o sea, cómo debían acercarse. ¿Por qué? Porque sus hijos no lo habían hecho de una forma correcta. Hoy vemos en las iglesias que también no se acercan de una forma correcta al Dios soberano, sino lo hacen creyendo de una forma como le parece más agradable, con mucha música, muchas sanidades y
y todo un show y un evangelio que le gusta a todos, que no ofende. Pero vemos en el versículo anterior que Jehová consumió a los hijos de Adán. ¿Por qué? Por no haber. Entonces, vamos a ver acá que no todo sacrificio, o sea, no todo sacrificio, o sea, es aceptable a Jehová. Él nos dio su santa palabra y nos muestra cómo Él le gusta y le agrada que lo adoren a Él. En espíritu y en verdad, dice Juan 4:24, ¿no? Pero ahora vamos a ver eso, ¿no? El objetivo, o sea, de esta ley era preservar la veneración en el lugar santísimo dentro del velo. O sea, nadie podía entrar, sino ¿quién? Solamente el sumo sacerdote y una vez al año, nada más. Ahora eso lo podemos hacer, o sea, todo cristiano podemos llegarlo a hacer esto. Yo le doy texto si quieren, pero generalmente esto lo van a poder encontrar en hebreo. Cuando quieran entender un poco, o sea, de Levítico se van a hebreo. Hebreo se lo aclara un poco más. En Hebreo 10, versículos 19 y 20, y Hebreo 4, 16. Ahí podemos ver que cualquiera podemos entrar al lugar santísimo ahora. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes, dice 1 Pedro 9. Entonces, por medio de Cristo, que Él rasgó el velo, podemos ingresar por medio de la oración, orando. Cristo intercede por nosotros, entonces podemos entrar. Antes solamente lo podía hacer el sumo sacerdote y una vez al año. Muchos comentaristas, muchos judíos dicen que incluso se le ataba una cuerda, no está escrito acá, no es bíblico, pero dice que se ataba con unas campanillas y si él no estaba santificado y no hacía ruido con las campanillas, se lo sacaba. Esto es historia, porque no está escrito acá en la escritura. Me parece que el libro se llama el Talmud, si no me equivoco, los judíos, me parece que ahí está escrito, donde ellos lo arrastraban hacia afuera y se sacaban. Imagínense hoy, si muchos de los predicadores no estuviéramos así santificados, ¿cómo moría, no? Porque por eso fue necesario que viniera Cristo para hacer la obra, ¿no? Entonces la persona encomendada no era cualquiera que podía entrar, sino era el sumo sacerdote que podía hacerlo. El atuendo, la vestimenta del sumo sacerdote no debía estar revestida de rico ornamento, o sea, no tenía que estar puesto, o sea, con todas las cosas que él llevaba, la vestidura que llevaba, ¿no? Sino tenía que ponerse solamente el efod, tenía que sacarse toda la vestidura que él tenía, vestidas preciosas que representaban, o sea, a las tribus, y entraba solamente con las vestiduras nada más que sea comunes que él tenía. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado así que tenía que hacer, ¿no? Él también tenía que ponerse unos, por decirlo, inferiores, o sea, serían como unos calzoncillos para el día de época de nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que para poder entender el Antiguo Testamento es un tipo de algo que iba a venir, es un tipo, una representación de lo que Cristo iba a hacer. Esos calzoncillos, aparte de que se ponían ellos, significaba que Jehová no podía ver la carne. O sea, ¿por qué? Porque eso representaba el pecado. Entonces él tenía que taparse todas sus partes. Y tenía que bañarse, vamos a ver un par de veces cómo tenía que hacer los rituales, ¿no? Bueno, ahora del versículo 5 al 14, como lo dije, o sea, voy a ir viendo de partes, porque si no, no terminamos nunca. O sea, del versículo 5 al 14, vamos a ver lo que es la expiación por el pecado, o sea, el día de la expiación. O sea, cómo se preparaba el sumo sacerdote para poder entrar. Algunos escritores judíos dicen que los 7 días anteriores al día de la expiación, o sea, el sacerdote tenía que morar en la cámara del templo para estar preparado debidamente, ¿no? Él se encerraba en esos 7 días y él iba a hacer la obra de los otros sacerdotes inferiores. Acuérdate que era el sumo sacerdote, pero él tenía que hacer ahora la obra de los otros sacerdotes, por decir, que estaban más abajo que él. Y tenía que comenzar el servicio, o sea, de día muy temprano. O sea, ese día solo, era todo un día que él tenía que hacer, de la mañana hasta la tarde, cuando terminaba, ¿no? De muy temprano tenía que hacer el sacrificio matutino, que se hacía siempre, después de haberse lavado primeramente todo el cuerpo, y después, antes de vestirse, ¿no? La mano, los pies, todo.
y él tenía que quemar, o sea, el incienso diario. Acuérdense que el incienso siempre representa las oraciones. Vamos a ver cuando entraba con el incienso de la representación de Cristo que Él intercede continuamente con nosotros, por nosotros, ¿no? Como es en hebreo. Entonces quemaba el incienso diario, encendía las lámparas, ofrecía sacrificio extraordinario establecido, ¿no? En número 29, versículo 8, que donde Dios había establecido. Entonces vemos que Dios establece una forma como quiere que le adore. No como nosotros queremos, si no, le voy a adorar, hago esto, una alabanza y leo un poquito de Biblia y ya está. Con esto ya, Dios, ya te cumplí. Y vemos que eso no sirve, para eso de fuegos extraños. A Dios se le adora en espíritu y verdad durante las 24 horas. Sino con el espíritu, con el alma y con la mente y con todo el corazón. Es la forma que Dios demanda. No, solamente es un fuego extraño para Él. Es como estar cumpliendo con Él algo nada más. Entonces después de día tenía que quitarse la rica vestidura y bañarse, ponerse la vestidura de lino y presentar su propio becerro. Vamos a ver que él tenía que presentar su becerro, o sea, la expiación por él y por quién y por su familia, o sea, por su casa. Eso es el versículo 6. Después tenía que echar suerte, o sea, tenía que tirar, o sea, por decidir, en esta época sería como tirar una moneda, como decidir, entre sobre los dos machos cabríos con lo que debía hacer, o sea, ambos juntos, es un sacrificio de expiación por el pecado del pueblo. Tenía que hacer primero un sacrificio por él y por su familia, y después tenía que hacer por los del pueblo. Para eso necesitaba después dos machos cabríos. Tenía uno para él y después dos machos cabríos, ¿no? O sea, que uno lo va a hacer, o sea por el pueblo, ¿no? Ahora después vamos a ver por qué necesitaba dos. Entonces uno de estos machos cabríos iba a ser degollado, vamos a ver, y después el otro iba a ser suelto. Ahora después vamos a explicar por qué tenían que ser dos. Cristo le hizo las dos cosas, vamos a ver que él representa, él hizo las dos cosas, esos dos machos cabríos representaban al Señor Jesucristo. El sumo sacerdote también era Cristo. Ahí estoy leyendo algunos comentarios de algunos comentaristas judíos. Dice que algunos comentaristas judíos que opinan, o sea, que cuando escogían los machos cabríos, o sea, escogían generalmente los machos de hembra. ¿Por qué hacían eso? Porque decían que al hacer el sacrificio, o sea, el macho cabrío, al hacer el sacrificio, que el olor que lanzaba era tan, pero tan fuerte, o sea, que eso era un olor tan fuerte, cuando lo mataban así, salía el olor, que elegían eso para representar lo que es el olor, lo que es el pecado para Jehová. Es repugnante para Jehová el pecado. Entonces ellos elegían como simbolismo el macho cabrío en medio de la hembra para que ellos tuvieran noción de lo que es el pecado. Es un olor feo, no es aroma fragante para Jehová, el pecado. Entonces dicen, muchos judíos que eso simbolizaba lo ofensivo que es el pecado, ¿no? O sea, bueno, entonces después de echar suerte él tenía que ofrecer, vamos a ver que él entraba 3 veces dentro, o sea, tenía que entrar dentro del lugar santísimo, ¿no? Primera vez, o sea, él tenía que hacer el sacrificio del becerro, o sea, ¿por qué? Como habíamos visto al principio, por él y por su casa, ¿no? Después tenía que tener un incensario lleno de brasa y su puño de incienso aromático molido y entrar al lugar santísimo. O sea, esa brasa tenía que desparramar el incienso sobre ella y la habitación quedar inmediatamente llena del humo. Eso lo vamos a ver más adelante, que significaba lo que hacía Cristo cuando entraba por nosotros, que intercede, como dice Hebreo, continuamente por nosotros. Esa es la intercesión, ¿no? Los comentaristas judíos dicen que el sumo sacerdote tenía que entrar de lado, para no mirar directamente el arca, donde estaba la gloria de Dios, o sea, la Shekinah, y debía salir de espalda. ¿Para qué? Por reverencia a quién? A Jehová, que estaba la Shekinah, la presencia del Dios Altísimo, ahí. Hoy el cristiano no necesita eso. Mateo 5 que dice que los limpios de corazón pueden verles tranquilamente. O sea, quiere decir que ahora tenemos el favor de Dios. O sea, verlo no quiere decir que se sienta al lado mío. Verlo significa tener un favor de Dios. O sea, tener el favor de Él, estar cara a cara con una persona. Eso es verlo, porque nadie a Dios, ¿quién ha visto a Dios? Nadie le ha visto a Dios, dice. Entonces, significa eso.
él tenía que salir de espalda entonces, para que ahora salía a mostrarse al pueblo. Luego tomaba la sangre del becerro y se entraba a ella por segunda vez en el lugar santísimo. El lugar me había quedado lleno del humo del incienso y esparcir la sangre con su dedo hacia el propiciatorio. Una vez a la parte de ella y después 7 veces a la parte baja. Esto lo vemos en el versículo 14. Ahora estamos resumiendo todo. Ahora voy a ver del versículo 15 al versículo 19. Acá vamos a ver que él va a entrar por la tercera vez ya. Entonces, cuando el sumo sacerdote ya salía, después de partir la sangre del becerro delante del propiciatorio, debía proceder a degollar el macho cabrío, que ese era el sacrificio por el pecado del pueblo. Ahora que uno era por él y por su familia, y después tenía que hacer, o sea, por el pueblo. El sacrificio por el pecado del pueblo. Al entrar la tercera vez en el lugar santísimo, para esparcir la sangre del macho cabrío, como había hecho con el becerro, hacía también la expiación por el santuario. En el versículo 16, vemos que una vez que Dios estaba reconciliado con ellos, podía continuar habitando entre ellos. Acordate que todo esto era porque los pecados nos separan, o sea, de Dios. Entonces, debemos reconciliarse, o sea, con Dios. Después vamos a ver que lo único que pudo hacer esta obra más adelante, o sea, cuando veamos todo esto, que es lo que tipificaba esto, que el Señor Jesucristo, y es el único que puede reconciliarnos, es el único mediador, dice Timoteo 2:5, ¿no? Que es el único medio para poder tener la reconciliación. ¿Por medio de quién tenemos paz entre Dios y nosotros? Nosotros y Dios. ¿Quién? Por medio de Romanos 5:1. Por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, luego tenía que hacer con la parte exterior del tabernáculo lo mismo que había hecho con la parte interior. Esta razón era porque el tabernáculo que recibía entre ellos y sus impurezas, ¿no? Con esto, ¿qué quería decirles? Que Dios les quería mostrar que sus corazones ya estaban sucios, ¿no? Y había impureza en medio de ellos. Entonces ellos necesitaban estar purificados. No me acuerdo si en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21, me parece que dice: del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, iras, enojos, disensiones, todo lo que es la obra de la carne sale de ahí. Entonces, Dios quería mostrarle a ellos que su corazón necesitaba ser purificado. Después tenía que mezclarse la parte de la sangre del becerro y del macho cabrío y poner la mezcla sobre los cuernos del altar que está delante del Señor. Esto es versículo 18 al 19. Si vemos todas las cosas que tenía que hacer esto el sumo sacerdote, esto es solamente una vez al año lo que tenía que hacer, pero los sacrificios eran continuos. No es que solamente se hacía, esto solamente una vez al año que entraban al lugar santísimo, pero después era continuamente el sacrificio. Imagínense continuamente sacrificio, a la mañana y a la tarde, sangre todos los días. Solamente el día de Yom Kippur, una vez al año entraba. Eso es lo que se hacía, lo que Jehová había mandado. Entonces, versículo 20 al 28. Esta ceremonia, que tenía que realizar el sumo sacerdote, después de presentar al Señor los sacrificios expiatorios, mediante el rociamiento de la sangre, a confesar los pecados de Israel, poniendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío que había quedado vivo. Versículo 20 al 21. Esto no se me hace acordar, algo lo voy a tocar por arriba. ¿Nunca vieron esas iglesias donde el pastor le impone la mano a las personas y la tira para atrás? Como que si le pusiera el pecado, pareciera a ellos. La tiraba para atrás. Bueno, algo así lo hacía en el Antiguo Testamento. Cuando se ponía la mano, así es porque se le pasaba el pecado. O sea, se le pasaba el pecado a qué? Al macho. Pero esto, ¿qué estaba mostrando? Tipificando que se pasaba el pecado, o sea, el pecado del pueblo ahora, al macho cabrío, ¿no? O sea, se lo transmitía. Es como la obra que se hizo aquel que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, no se dio en el madero, o sea, pone todos los pecados sobre quién, sobre el Señor Jesucristo, aquel que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Como cordero fue llevado al matadero, por nosotros le fue puesto el pecado. Eso es lo que estaba mostrando que yo hacía, ¿no? Solamente esto podían verlo en esta época aquellos que tenían la fe y podían entender lo que se estaba haciendo. Si no era un ritual más, es como de hoy ir a la iglesia, escuchar sermón y ya está. En esta época tenían que tener la fe y entender, ¿no? De qué se estaba haciendo.
Entonces, estoy un poco resumiendo, ¿no? Para mencionar un poco largo. Este macho cabrío, o sea, era enviado inmediatamente al desierto por una persona, ¿no? O sea, ¿para qué? Para una tierra que no era habitada. Entonces Dios le mostraba, está mostrando con esto, o sea, le permitía dramatizar el despido del macho cabrío, o sea, representaba el despido de sus pecados. O sea que Dios lo mandaba lejos, fuera, al desierto mandaba. ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué se necesitaban dos machos cabríos? O sea, dos. A ver si se puede entender. Cuando se degollaba uno de los machos cabríos, el otro macho cabrío, ese mismo macho cabrío no se podía resucitar de nuevo. Se lo degollaban, la sangre caía y moría, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se lo podía volver. Entonces, para poder dramatizar y mostrar, necesitaban dos machos cabríos. ¿Qué pasa? Pero en sí era uno tenía que ser. Pero como no podía hacerse con uno porque ya mataban a ese, necesitaban a dos. Esto es lo que hacía Cristo por nosotros. Cuando por nosotros muere Él, porque ¿qué dice las Escrituras? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, literalmente dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Lamentablemente hay muchas doctrinas falsas que entienden mal y dicen no debes tomar la sangre o no debes beber la sangre, porque entienden mal lo que dice Levítico 17. Al no entender lo que dice Levítico 17, creen que bueno, podés comer chorizo, o sea que no podés comer morcilla o muchas de estas cosas, ¿no? Pero lo que decía era porque Dios, Jehová, cuidaba a su pueblo de que ahí podía tener enfermedades, y además la sangre estaba representando que la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa sangre era la que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Ahora vamos a seguir en la segunda parte.